Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su palabra, su verdad, su luz. Hoy vamos a tratar un texto que tiene mucha carga, mucha profundidad y que probablemente nos puede ayudar a entender en un espectro más largo lo que significa amar. El texto en cuestión es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, que dice lo siguiente: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Bien, vamos a tratar de reflexionar sobre este asunto. Vamos a ver si podemos entender algunas cosas. Vuelvo a repetir, aquí no establecemos doctrinas. Aquí tratamos con una mente abierta, reflexionar y tratar de entender un escrito está. Eso no obliga a nadie a aceptar mis reflexiones. Todo el mundo es libre de aceptar o rechazar. Ahora bien, el asunto en cuestión es que a mí me da la sensación de que a pesar de que reflexionamos, no estamos tan dispuestos a quitarnos las gafas, los prejuicios con cual venimos de casa cada uno de nosotros. Entonces, claro, si yo hablo y no se me entiende, pues tenemos un problema, ¿verdad? Pero hace tiempo, ya que voy camino a los 60 años casi, hace tiempo que yo aprendí que para poder entender el Evangelio en su contexto real, hay que quitarse las gafas, hay que abrir la mente, hay que dejar de escuchar a la izquierda y a la derecha, pero sobre todo hay que dejar de ser política. Porque cuando tú confundes la política con el Evangelio, pues no entiendes nada. Y de repente, sin darte cuenta, empiezas a odiar en lugar de amar. Y ese es el tema que vamos a tratar de entender, ¿verdad? Porque puedo entender y nadie me tiene que seguir y se puede quitar suscripción del canal, todo puede ser lo que quiera. Yo no estoy aquí para eso. No, estoy aquí para tratar de ayudar a todo aquel que está dispuesto a tener la mente abierta y ver otro punto de vista, otro ángulo, sin establecer doctrinas, lo vuelvo a recalcar, porque esto es una cuestión personal de cada uno de nosotros junto con Cristo, pero sí reflexionar, sí abrir horizontes para poder entender y sin dar sentencias, uno es de Satanás y otro es de no sé quién, porque, ya lo dije, no confundo la política con el Evangelio. Por lo tanto, el que dice que está en la luz, el texto, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice, hay personas que conocen la Biblia de memoria y sin embargo viven en oscuridad. No la oscuridad de la ignorancia, sino algo más perturbador. La oscuridad que se instala cuando alguien cree que está en la luz y no lo está. Y aquí me pararía un segundito. Cuando vino Jesús y les predicó a los suyos, a los judíos, ¿verdad? Jesús es judío, ¿no? ¿Cuál era el problema de fondo? Porque había tantos y tantos teólogos, ¿verdad? En medio de Israel. Sin embargo, estaban confundidos, ¿verdad? Creían estar en la luz, pero no sabían que estaban en el error. Y precisamente no fue esa la misión de Jesús, revelarles la verdad. Pues yo creo que sigue pasando, desgraciadamente, 2000 años después todavía tenemos esas gafas que no nos dejan ver. ¿Entendéis? Y yo diría, ¿quién es mi hermano? Todo aquel que acepta a Jesús, ¿verdad? ¿Y si no acepta a Jesús?
Eso no significa que odiamos, ¿verdad? Eso simplemente significa que tal como el Evangelio dice, por los frutos los conoceremos. Entonces, cuando tienes la mente abierta y miras por el prisma del Evangelio, empiezas a ver cosas que, pues en algún momento o hasta este momento podías creer unas cosas. Es razonable. Ayer utilizaba la metáfora de un tomático pequeñito, uno más grande, ¿verdad? Mientras eres pequeño, pues ves con una visión limitada, pero cuando alcanzas cierta madurez, más vale que se te abran los ojos y la mente para poder entender un poco la realidad en la cual vives, porque si vives de la política, pues la política no salva. Pero si vives del Evangelio, ahí sí que salva. Un escrito está salvo. Si le sirvió a mí Jesús, me tiene que servir a mí también, ¿verdad? Por lo tanto, quitémonos las gafas y dejemos que un escrito está nos enseñe el camino, ¿verdad? Dice la oscuridad que se instala cuando alguien cree que está en la luz y no lo está. Juan, el apóstol que más escribió sobre el amor, lanza en este versículo una de las afirmaciones más incómodas del Nuevo Testamento. No habla de pecados evidentes, habla de algo que muchos consideran privado, casi invisible, el odio hacia un hermano. Y dice que este odio lo cambia todo. Es decir, te deja ciego. No te enteras dónde vives, cómo vives, de qué vives, ¿verdad? Dice, vivimos en una época donde es posible declarar creencias correctas y al mismo tiempo sostener resentimientos profundos. Donde alguien puede asistir a reuniones religiosas, citar textos sagrados, defender doctrinas con precisión y al mismo tiempo cargar un corazón lleno de desprecio hacia alguien cercano. Juan no escribe para los que están lejos de la fe. Escribe para los que creen estar dentro. Y eso hace que su mensaje sea más urgente, no menos. Porque ¿dónde está el peligro? Justamente dentro, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Apocalipsis 3. Cristo está fuera y habrá que hacerse la pregunta, ¿y quién está dentro? ¿Quién dirige desde adentro? ¿Quién nos vende política en lugar de evangelio? ¿Verdad? Vamos a entender un primer escenario. El texto y su contexto. Dice un momento en la historia de la iglesia primitiva que pocas veces se menciona cuando se estudia esta carta. Juan no escribe desde la comodidad de una comunidad unida. Escribe desde la tensión. Las primeras comunidades cristianas se enfrentaban a una crisis que no venía de afuera, sino de adentro. Maestros que habían salido de entre ellos que enseñaban que el conocimiento espiritual era suficiente, que la conducta moral era secundaria. Y aquí parémonos. ¿El conocimiento es suficiente? Pues Jesús nos lo demostró que no. Había muchos teólogos en Israel, ¿verdad? Tenían conocimiento. ¿Era suficiente? Pues no. Sino que la conducta moral es la que revela cuáles son los verdaderos frutos, porque yo personalmente, me voy a utilizar a mí como ejemplo, porque no quiero ofender a nadie. En realidad yo amo a todo el mundo. A todo el mundo. Pero hay que entender bien este amor, ¿verdad? Jesús no odiaba a nadie, pero al mismo tiempo sabía que algunos no iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque no le escuchaban. Entonces, claro, si tú no estás dispuesto a escuchar, se te pierde el mensaje. ¿Y no fue esto que pasó con Israel, precisamente? ¿No fue Israel arrasado, que por eso tenemos el problema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? 2000 años de estar esparcidos por todo el mundo. Es por no escuchar al Mesías.
al que no lo acepta hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Esto significa que odiamos? ¿Esto significa que nos dejamos guiados por el espíritu de Satanás? Más vale que no, diría yo, ¿verdad? Más vale abrir los ojos, pero sobre todo los ojos de la mente, los ojos espirituales, para entender las dispensaciones, al menos, básicamente. No quiero entrar en las políticas, como lo he dicho, me quiero quedar en el Evangelio, ¿verdad? En lo que está escrito y lo que me tiene que seguir. Si a Jesús le sirvió todo lo que hizo, como lo hizo, me tiene que servir a mí, porque Él, yo sí lo acepto como mi Salvador, como mi Mesías. Algunos todavía lo están esperando y no saben que ya vino hace 2000 años. Yo lo acepto como mi Señor y como mi Maestro. Y estos son los frutos. Eso es lo que hace la diferencia entre algunos y otros. A mí me resulta muy raro que un cristiano siga a alguien que abiertamente declara que no acepta al Mesías. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo entiendes el Evangelio? Quítate las gafas, diría yo, quítate las gafas. No sé qué es lo que ves, pero yo por los frutos veo la realidad. Trato de entender la realidad y no trato de satanizar a nadie. Todo el mundo es libre, absolutamente libre. Si Jesús no dividió a nadie, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir quién es de Satanás y quién es de Dios? El juicio, gracias a Dios, le pertenece exclusivamente a Dios, porque si fuera por nosotros aquí no queda nadie. Nos matamos como pájaros hasta el último. Sigamos. Dice que lo que uno hacía con el cuerpo no afectaba lo que uno era en el espíritu. Enseñanza de los fariseos, ¿verdad? Aún, a pesar de mis comentarios, espero que se entienda bien la frase, o si queréis la vuelvo a releer, para que no se genere confusión. Dice, las primeras comunidades cristianas se enfrentaban a una crisis que no venía de afuera, sino de adentro. Maestros, y este es el problema, maestros pagados con intereses para hacer política, no presentar el Evangelio. Y por eso vamos con gafas, no entendemos. Le pasó al Israel y sigue pasando hoy, desgraciadamente, ¿verdad? El maestro vive bien y cobra su dinero y tú, pobre desgraciado, te vas a perder la salvación y sigues viviendo en una distopía, ¿verdad? En una falsa realidad construida por otros. Maestros que habían salido de entre ellos, que enseñaban que el conocimiento espiritual era suficiente, que la conducta moral era secundaria, que lo que uno hacía con el cuerpo no afectaba lo que uno era en el espíritu. Esa corriente que los estudiosos llaman protognosticismo había dejado una herida en las comunidades a las que Juan escribe. Y esa herida tenía un nombre concreto: la fractura entre hermanos. Yo os comentaba ayer, ¿quién trata de dividir? ¿Quién trata de separar? ¿Quién trata de colocar gafas? ¿Quién trata de predicar un evangelio politizado en lugar del verdadero evangelio, el de Jesucristo? Si no abrimos la mente y los ojos, no entendemos, mis amados, no entendemos. Y empezamos a decir, uno es de Satanás, oro por ti, y yo digo, gracias, gracias. De verdad que lo necesito, quiero que ores por mí. Pero que al mismo tiempo no te equivoques. Quítate las gafas, ¿verdad? Quítate las gafas. Ese es mi trabajo, por eso estamos aquí reflexionando para tratar de desmitificar cosas que pues se nos han contado 1000 veces y como hacía Goebbels, ¿no? Con los alemanes, con los nazis. Una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad, aunque no es verdad. Pues eso ha pasado. Se nos ha contado una mentira tantas y tantas veces que empezamos a creer la mentira como siendo verdad, cuando no lo es. Y es evidente, ¿verdad? Dice, en ese contexto, donde Juan escribe en el capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, en medio de su iglesia, de su parcela.
¿verdad? Porque no está dispuesto a abrir la mente y entender el verdadero evangelio. Otros les cuentan otras historias, ¿verdad? Y les creen por encima del evangelio. Esa es la pena todavía. En ese contexto donde Juan describe en el capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La frase en griego usa el verbo miseo, que no significa simplemente sentir antipatía o distancia emocional, que esto puede pasar en el marco de una familia. ¿Qué pasa? ¿Que mi mujer no puede pensar diferente? ¿Y mi hijo? ¿Todo el mundo tiene que creer lo que yo creo? Dios no quiera. Somos libres. Y yo no soy nadie para imponer ni a mi mujer ni a mis hijos lo que tienen que creer. Mi trabajo es presentar la verdad y ellos mismos, comprobando, lo acepten o no lo acepten. ¿Qué pasa? Que si mi mujer no está de acuerdo conmigo, venga, eres de Satanás, nos divorciamos porque hasta aquí, ¿eh? No te aguanto ni un minuto más. ¿Pero qué locura es esa? Pues así nos comportamos, mis amados. Ponemos a Satanás por todas partes. ¿Y si lo tienes dentro? Y no te enteras. De todos modos, acepto la oración de todo aquel que quiera orar por mí y por este ministerio. Lo agradezco desde hace mucho tiempo, muchos años. No rechazo nada, porque rechazar a Cristo, que me ayude, jamás. Necesito ayuda. Si no fuera por Él, ay de mí. Y hay de los que están conmigo, ¿verdad? Dice, no es el odio explosivo de un momento de ira, es el odio frío que se instala como postura permanente. Odio frío que se instala como postura permanente. Y la gente no sabe que lo tienes dentro. Solamente si miran bien los frutos, ¿verdad? Porque a veces nos colocamos así una pancarta, yo soy cristiano de la iglesia tal, la gente dice, ah, es cristiano, pues entonces es moral. ¿Seguro? ¿Por qué pasó la dispensación de los judíos a los gentiles? ¿De quién habla Pablo? ¿Qué habla Pablo? ¿De qué maestro está hablando aquí incluso Juan? Esos judaizantes decían, ¿verdad? Que tuerces en el Evangelio. No lo digo yo, está en el Evangelio. Solo hay que abrir la mente para entender de qué va el cuento, ¿verdad? Y en lugar de predicar Evangelio, predicamos la política, porque eso es lo que parece, ¿no? Dice, y la palabra que Juan usa para luz tampoco es casual. Pos, en el griego del Nuevo Testamento, no es simplemente iluminación intelectual. Es la luz que revela, que expone, que hace visible lo que estaba oculto, y de eso hablo yo. ¿Verdad? Miremos los frutos con honestidad. Dejemos la política. Entendamos el auténtico evangelio. Y eso no significa odiar a nadie. Amo a los indios, a los chinos que tienen religiones diferentes. Tengo amigos musulmanes. No tengo problemas con esto. Ninguno. Mi trabajo es solo uno. Hacer a la gente que piensen. Punto. Yo no establezco doctrinas. Todo el mundo es libre de pensar y elegir cuál es su camino, no el que yo lo impongo, no, su camino. Ahora, hay que saber sobre qué fundamentos está sentado el camino. Y ahí es donde entra la reflexión, la mente abierta. Oye, ¿puedo escuchar al que no me gusta? En mi caso, generalmente, sobre todo escucho a aquel. Porque aquel presenta un punto de vista y un ángulo que no lo encuentro en mi parcela, en los ministros donde yo voy no me cuentan esto. ¿Por qué? Porque están endoctrinados. Entonces necesito puntos de vista que no había contemplado hasta este momento. Pero el que tiene control sobre mi mente y el que toma las decisiones para mi vida soy yo, basándome sobre el fundamento. Un escrito está.
Y no espero que me digan un otro lo que tengo que hacer y por dónde tengo que ir. No, solo reflexionamos, tratamos de abrir la mente. ¿Y si lo que he creído hasta hoy no es exactamente así? Yo creo que esto es un punto clave. Que reflexionemos sobre todo sobre aquellas cosas que parecen que no, pero igual que sí. No fue eso lo que hizo Jesús. No fue eso porque lo mataron. Pues que estaba fuera de la caja, presentando realidades del mismo Evangelio que no habían contemplado hasta aquel momento. Y el odio hicieron que lo maten. Y hoy sigue pasando lo mismo, porque no queremos tener la mente abierta. Otra opinión que no es la mía y que no coincide, eres de Satanás. Pero ¿qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? Yo no entiendo, de verdad. Y estamos con la Biblia en la mano, ¿verdad? Dice, cuando Juan dice que alguien dice estar en la luz, está describiendo a alguien que hace una declaración teológica sobre sí mismo. Está diciendo, yo pertenezco al ámbito de Dios, yo tengo conocimiento verdadero, yo estoy del lado correcto. Y Juan responde, esa declaración es falsa si va acompañada de odio hacia un hermano. Yo diría, no hay nada más que decir, señoría. O sea, más verdad que esta no creo que pueda haber. Dice, el detalle que casi siempre se pasa por alto aquí es el verbo dice. Juan no escribe al que cree estar en la luz, ni el que piensa estar en la luz. Escribe el que dice. Hay una dimensión pública en esa afirmación. Es alguien que ha hecho de su identidad espiritual una declaración verbal, quizás una identidad comunitaria, lo que decía yo antes. Te colocas una pancarta, yo soy de la iglesia tal, soy cristiano. ¿Eso es suficiente? Salid de la caja. Salid de la caja. Porque se necesitan frutos. Hay que demostrar que lo que estás colocando como pancarta es también realidad, ¿verdad? Porque hay muchos demonios dentro, no solo afuera, también los hay dentro. No lo digo yo, Apocalipsis 3, lo vuelvo a decir, Jesús está afuera. ¿Y quién está dentro? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque no son mis palabras, está en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué lo está diciendo? Para abrir mi mente. Porque nosotros creemos ciertas cosas. Pero Dios dice, ¿y si no es exactamente así? Es alguien que ha hecho de su identidad espiritual una declaración verbal, quizás una identidad comunitaria, quizás una postura doctrinal. Y Juan está diciendo que las palabras sin amor no son teología, porque teología, ¿qué significa? Conocer a Dios. Y Dios es amor. Y también justicia. Por lo tanto, en justicia hay que amar. Esa es la auténtica teología. Este es el verdadero evangelio. No la política, ¿verdad? Dice, son ruido. ¿Puede alguien conocer la verdad sobre Dios y al mismo tiempo odiar a su hermano? Juan ya tiene una respuesta. Pero antes de darla, vale la pena detenerse en la pregunta. La respuesta de Juan no es solo una corrección moral. Es una afirmación ontológica. Cuando dice que esa persona está todavía en tinieblas, no está diciendo que ha cometido un error que puede corregir fácilmente. Está diciendo que su estado espiritual, real, no corresponde a su declaración verbal. La palabra scotia, tinieblas, aparece en el Evangelio de Juan desde el primer capítulo, donde se describe como el dominio que no pudo vencer a la luz. Las tinieblas no son simplemente ausencia de información, son el ámbito donde el carácter de Dios no ha penetrado todavía.
Tremendo me parece esto, ¿verdad? Dice, esto conecta directamente con lo que Juan había escrito apenas unos versículos antes. En el capítulo 1, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si Dios es luz en su esencia y esa luz se manifiesta en amor, entonces quien vive en odio no está habitando en Dios, independientemente de lo que declare. Entonces aquí digo yo, de repente no te das cuenta, oye, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si creo caminar con Dios, pero mis frutos declaran otra cosa? ¿No se te ponen los pelos de punta un poquillo? Oye, no, me tengo que asegurar, ¿verdad? Quiero estar seguro que el camino por el cual camino es el correcto. No vaya a ser que mi mente ande deambulando por ahí, creyendo cosas que no son, ¿verdad? Dice, la lógica de Juan es implacable. No puede estar en Dios y en el odio al mismo tiempo. No porque Dios sea severo, sino porque son realidades incompatibles. Lo decíamos también ayer en la reflexión, ¿verdad? El odio y la presencia de Dios no coexisten, de la misma manera que la oscuridad no coexiste con la luz encendida. Hay aquí una conexión con el Antiguo Testamento que Juan conocía bien. En Levítico 19, versículo 17, la ley de Moisés ya había dicho, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? El odio hacia el hermano no era una novedad del Nuevo Testamento como problema moral, y eso lo vemos Abel y Caín, tan cerca de la salida del Edén, ¿verdad? Después del pecado. Caín mata a su hermano, ¿verdad? Dice, el odio hacia el hermano no era una novedad del Nuevo Testamento como problema moral, era una violación del pacto desde los tiempos de Israel. Lo que Juan hace es llevar a prohibición esa prohibición a su raíz teológica más profunda. No es solo que el odio sea incorrecto, es que el odio revela que algo fundamental sobre el carácter de Dios no ha sido comprendido ni recibido. Si esto es cierto, entonces la prueba de si alguien ha encontrado realmente a Dios no está en sus declaraciones doctrinales, sino en la calidad de sus relaciones más cercanas. Es decir, por los frutos lo conocerás, no por sus declaraciones, ni tampoco por su conocimiento. Ahora bien, ¿qué significa eso para alguien que vive en el siglo XXI? Porque es fácil leer este versículo y pensar que habla de odio en su forma más dramática. El odio que lleva a la violencia, el odio que destruye familias, el odio que genera guerras. Alguien decía, no, Israel no ha iniciado ninguna guerra. ¿Seguro? ¿Qué pasa con los cristianos en Palestina? ¿Será que lo estoy echando yo, ¿verdad? Abran la mente, queridos. Dejen de vivir política en lugar de evangelio. Abran la mente. Por los frutos hemos de conocer a alguien, no por sus declaraciones, ni tampoco por su conocimiento del evangelio. Dice, pero Juan está hablando de algo más cotidiano y por eso más peligroso. Piensa en la persona con quien tienes una relación rota en tu comunidad de fe. Esa persona con quien dejaste de hablar después de un conflicto. Esa persona a quien excluyes mentalmente cuando piensas en quien merece tu tiempo, tu consideración, tu respeto. Esa persona sobre quien has construido una narrativa interna que la convierte en problema, en el obstáculo en el que siempre tiene la culpa. Juan no está hablando de un enemigo abstracto. Está hablando del hermano, del que está cerca, del que comparte contigo un espacio de fe. Y lo decíamos ayer. Pero, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas al que está a tu lado? No lo amas, a pesar de lo que piensa. Porque simplemente porque no piensa como tú lo excluyes, lo marginalizas. Y eso significa odiar. Eso significa odiar, no significa otra cosa. Es despreciarlo, marginalizarlo. Dice, me quito la suscripción de tu canal. Eso no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa de verdad eres tú. Su manera de pensar, de actuar. Eso significa odiar sin siquiera darnos cuenta. ¿Pero por qué no nos damos cuenta?
Pues yo no sé qué evangelio lee cada uno. Porque por los frutos, ayer, después de la reflexión, hubo un vaivén de suscripción y desuscripciones, de quitarse la suscripción. Y digo, qué pena, ¿no? Qué pena. Ver un punto de vista diferente, ni siquiera parar a reflexionar. ¿Pero por qué? Porque la política no te deja. Eres tan empapado de política que no tienes la capacidad de ser un Nicodemo, aunque sea de noche. Jesús, quiero hablar contigo, aunque sea de noche, que no me vea nadie, pero quiero hablar contigo. Y darse una oportunidad de cambiar su vida. Y vale la pena ver la vida de Nicodemo después de aquel encuentro, ¿verdad? Ni siquiera se dan esta oportunidad. Me quito la suscripción. No me preocupa. No me preocupa. De verdad no me preocupa. Lo que me preocupa es tú. Porque lo que estoy pretendiendo y lo que trato de hacer es que seas salvo, que pienses en el auténtico evangelio, no en la política que nos cuentan por ahí, los que están endoctrinados, ¿verdad? Dice, el odio que Juan describe no necesita gritar. Puede ser perfectamente silencioso. Puede vivir en la forma que alguien es ignorado en una reunión. Y lo estaba hablando. Puedes convivir en la misma iglesia, pero no amar, odiar, porque no hay un punto intermedio. O lo amas o lo odias, punto. Dice, la manera en que se habla de alguien cuando no está presente. En la decisión de no tender la mano cuando la situación lo requiere. Ese odio frío, ese rechazo sostenido, esa exclusión calculada es exactamente lo que Juan llama miseo y dice que quien vive así, aunque declare estar en la luz, está en tinieblas, en medio de la iglesia. Y es justamente lo que el Apocalipsis 20 trata de decirnos cuando Jesús dice, yo estoy fuera. ¿Por qué estoy fuera? Porque no me quieres recibir dentro. Yo te estoy diciendo a través del Evangelio la verdad, pero tú prefieres poner la política por encima de lo que es la verdad. Entonces Jesús dice, si no me dejes entrar, me quedo fuera. Pero la pregunta más fundamental aquí es, si Jesús se queda fuera, ¿quién está dentro? Porque otra vez digo, no hay un punto intermedio. Nosotros somos un templo, o estamos convividos por el Espíritu de Jesús, de Cristo, o el de Satanás. No hay punto intermedio. Aquí un templo vacío no existe. Por si no lo sabíamos, ¿verdad? Y de eso nos habla Juan. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? La pregunta práctica no es abstracta. ¿Hay alguien en tu vida hacia quien sostienes una postura de exclusión permanente y al mismo tiempo te consideras una persona de fe? Esa tensión no es menor. Para Juan es la tensión central y ese es el asunto del cristianismo hoy. La división. No se puede permitir tener, por eso hay 200 denominaciones e iglesias, no se puede tener un punto diferente de vista. Es imposible. Ni siquiera partimos de discutir sobre el asunto, ni siquiera. Aquí os pido por favor que me permitáis hacer una pequeña pausa. Os comentaba ayer de alguna forma de poder ayudar a este ministerio. Entonces, he ideado una manera y eso es lo que os voy a comentar a continuación. Familia, antes de continuar con la reflexión de hoy, quiero hacer una pequeña pausa para abrir mi corazón con ustedes un momento. Muchos de ustedes, a lo largo del tiempo, me han preguntado cómo pueden apoyar este canal y este ministerio para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Y la verdad es que en lugar de simplemente pedirles una donación o un apoyo económico sin más, he querido darles algo de inmenso valor a cambio, algo que edifique sus vidas. Por eso, en mis ratos libres he estado escribiendo y recopilando con mucho amor un libro digital titulado, y va a ser una serie de libros con distintos temas que nos puedan ayudar. Y esta serie tiene como título Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque cada tema que voy a tratar de plasmar en un libro digital, voy a recopilar todos los versículos que hablan sobre el tema en cuestión
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para ampliar nuestra mirada, nuestra mente y entender realidades. Y de eso se trata. Reflexiones basadas en textos que nos ayuden a entender el Evangelio. No establece doctrina, lo vuelvo a recalcar, sino son reflexiones que nos abran la mente y los ojos para poder ver cosas que quizás no hemos contemplado hasta este momento. Por lo tanto, la serie tiene como título Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el título de este libro es El amor de Dios y el amor al prójimo. En este ebook he plasmado reflexiones muy profundas sobre cómo el amor de Dios puede vencer el odio, cómo sanar relaciones rotas a través del perdón y cómo aplicar la sabiduría bíblica en nuestro día a día. Es un material que he preparado para que te acompañe en tu crecimiento espiritual. Si este canal ha sido de bendición para tu vida y sientes en tu corazón el deseo de apoyarme, te invito a adquirir este libro. Así, de este modo, este ministerio puede seguir haciendo lo que trata de hacer y vosotros no solamente apoyar económicamente, sino que comprando un libro es un cambio, es un intercambio, ¿verdad? Al comprarlo no solo te llevas un recurso hermoso para tu tiempo de lectura y estudio, sino que estás sembrando directamente en este ministerio. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido, mejorando y dedicando más tiempo a compartir la palabra. El libro está disponible a través de la plataforma Hotmart. Es una plataforma súper segura y te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. De todo corazón, gracias. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones y por ser parte de esta familia. Y ahora sí, volvamos a la palabra y continuemos con nuestra reflexión. Segundo escenario, las conexiones y el carácter de Dios. Para entender por qué Juan conecta tan directamente la luz con el amor y las tinieblas con el odio, hay que ir a la fuente de donde él mismo bebió. Juan fue el discípulo que estuvo más cerca de Jesús en los momentos más íntimos de su ministerio. Estuvo en el monte de la transfiguración, estuvo en el huerto de Getsemaní, estuvo al pie de la cruz, y lo que Juan vio en esos momentos fue una revelación del carácter de Dios que transformó su comprensión de todo lo demás. ¿Qué vemos aquí, mis amados? A Jesús por los frutos. ¿Y qué produjo esto? Un cambio. Transformó su comprensión de todo lo demás, de todo el Evangelio. Y eso es lo que necesitamos hacer, permitirle a Jesús a través del Evangelio que nos hable directamente, queridos. Directamente, no a través de nadie, empezando por mí. Yo simplemente trato de reflexionar para que abramos la mente y contemplemos cosas que quizás no hayamos contemplado hasta este momento, ¿verdad? Con el único propósito de ser salvos. De ser salvos. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús dice algo que resuena directamente con este versículo de la carta. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunto, ¿a quién no amó Jesús? ¿Amó a Judá, por ejemplo? Pues claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿estaba de acuerdo con Judas? No. No. No tenían la misma visión, no tenían el mismo enfoque. ¿Por qué? Porque Judas perseguía otra cosa, la política, y Jesús estaba hablando de un otro reino. En algún momento hablaremos de esto, ¿verdad? Un otro reino que no es de este mundo. Entonces, ¿para qué peleamos en este mundo? Si este mundo no es el reino de Jesús, ¿qué necesito yo de aquí? ¿Qué busco yo aquí? ¿Qué tierra? ¿Qué país? No sé, ¿qué historias nos inventamos? ¿Cuál es el reino que tengo que perseguir yo? Pues este que no es de este mundo. Aquel sí me interesa, este no me interesa. Entonces, si estoy en este todavía,
¿Por qué tengo que pelear con con mi hermano? Porque no cree lo mismo que yo, porque tiene otra religión diferente que yo, porque vive diferente que yo, porque entiende el mundo diferente que yo, y para eso lo tengo que exterminar. Abran la mente, abran la mente. En nombre de Cristo Jesús os lo pido por favor. Eso no significa odiar a nadie, no. Simplemente significa ver los frutos en su auténtico contexto, para poder decidir tomar una idea de en qué mundo vivo y no estar engañado por la política de no sé quién, ¿verdad? Dice, el amor entre los discípulos no es una sugerencia ética, es la señal que identifica a quienes pertenecen a Jesús. Y el estándar no es el amor humano promedio, es el amor con el que Jesús amó. Este es el estándar, no el que me parece a mí. Dice, el estándar no es el amor humano promedio, es el amor con el que Jesús amó, que incluía lavar pies, perdonar negaciones y morir por los que lo abandonaron. No exterminarlos, no marginalizarlos, no darle la espalda, no ignorarlos. No. Este no es el Evangelio, es otra cosa. Y necesitamos abrir la mente para entender en qué mundo vivo. Esto conecta con lo que Pablo escribe en 1 Corintios 13, cuando dice que alguien puede hablar lenguas de ángeles, tener toda la fe para mover montañas y entregar su cuerpo para ser quemado, pero si no tiene amor, no es nada. No es nada. Pablo y Juan están diciendo lo mismo desde ángulos distintos. El conocimiento espiritual sin amor no es espiritualidad. Y yo tengo una palabra que la digo siempre. El infierno será lleno de teólogos que no han entendido el Evangelio, que lo han convertido en política, desgraciadamente. Esto conecta con lo que Pablo escribe en 1 Corintios 13 cuando dice que alguien puede hablar lenguas de ángeles, tener toda la fe para mover montañas y entregar su cuerpo para ser quemado, pero si no tiene amor, no es nada. Pablo y Juan están diciendo lo mismo desde ángulos distintos. El conocimiento espiritual sin amor no es espiritualidad, es una forma sofisticada, diabólica, de vacío. Pero hay una conexión que va más atrás todavía. En el libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, la pregunta de Dios no es solo sobre el acto de violencia, es sobre la relación. ¿Dónde está tu hermano Abel? Esa es la clave. La responsabilidad hacia el hermano está tejida en la estructura misma de la humanidad desde el principio. Y la respuesta de Caín, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Ay, ¿quién dominaba este templo? ¿De dónde surgía su filosofía? Pues de Dios, ¿no? Porque es precisamente Dios el que le pregunta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Es exactamente la postura que Juan está combatiendo siglos después. El odio al hermano no es un problema nuevo. Es la fractura original que el Evangelio vino a sanar. Eso es lo que vino a sanar Jesús. Relaciones entre nosotros y relaciones con Dios. Pero seguimos, 2000 años después, todavía divididos, cada uno defendiendo su parcela, su doctrina. Y la Biblia no enseña doctrinas, queridos. Esto es un invento que nos lo inventamos nosotros. Son principios, que no es lo mismo. Son principios vitales. Son los frutos que tienen que verse a través de nosotros. Y por eso hemos convertido el Evangelio en política, doctrinas. Este es y el otro no. El otro hay que matarlo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no es el Evangelio, desgraciadamente, ¿verdad? Hay una tensión teológica que vale la pena nombrar directamente, porque muchas tradiciones religiosas la evitan.
Existe la tendencia a separar la fe vertical, la relación con Dios, de la fe horizontal, la relación con los demás. Se asume que alguien puede tener una vida devocional intensa, una teología correcta, una práctica religiosa disciplinada y al mismo tiempo mantener relaciones rotas sin que eso afecte su estado espiritual real. Juan desmonta esa separación con una sola frase. Más claro agua. Pero el problema es, ¿tengo la mente dispuesta a entender? ¿O la política está por encima del evangelio? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Verdad? El mundo cristiano metido en la política hasta las trancas. ¿Por qué? Cuando debería haber separación. Pero visto lo visto, no es así, ¿verdad? Dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 20, el apóstol lo dice de manera aún más directa. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La lógica es impecable. El amor a Dios no puede ser verificado directamente, pero el amor al hermano sí puede serlo. Y Juan dice que el segundo es la prueba del primero. Es decir, si tú no amas a tu hermano, sobre todo al que no piensa como tú, no me cuentes que amas a Dios. No me lo cuentes. O si me lo quieres contar, pues díselo a Juan. Y te volverá a decir lo que acabamos de decir. Dice, esto no significa que las relaciones humanas sean perfectas o que el amor sea siempre fácil. Significa que la dirección del corazón importa. Que quien genuinamente ha sido transformado por el amor de Dios no puede sostener indefinidamente una postura de odio hacia otro ser humano sin que ese revele algo sobre el estado real de su relación con Dios. Y cuando vemos gente que trata de dividir, de separar, de decir, tú eres de Satanás, oro por ti, que no sé qué y no sé cuánto, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Preguntaría Elías en el Monte Carmel. ¿Verdad? Así que más vale abrir nuestra mente y empezar a ver el Evangelio en su verdadera luz. Dejar de odiar, porque nos vamos a quedar aquí. Cuando vendrá Jesús, no estaremos en su reino porque no lo hemos buscado. No lo hemos buscado. Y por los frutos, no hay nada más que decir, señoría. El juicio está acabado. La consecuencia lógica es esta. Si la luz de Dios realmente ha entrado en alguien, esa luz no puede coexistir con el odio. No porque Dios sea un juez severo que descalifica a los imperfectos, sino porque el amor es la naturaleza misma de la luz que Dios es. Donde hay amor genuino, hay luz. Donde hay odio sostenido, hay tinieblas, independientemente de las declaraciones. Y me puede decir, no, yo soy de Dios, tú hermano eres de Satanás y Satanás te guía. Por los frutos, queridos. Los frutos hablan de mí, no lo que yo declaro. Yo puedo declarar muchas cosas y de hecho me he equivocado muchas veces en mi vida. Pero los frutos me han colocado en el camino correcto. Porque yo creía de mí mismo cosas. Y hasta que Dios no me abrió la mente para poder entender cuál es mi camino real, no me he colocado en el camino correcto. Y más me vale reconocer que puedo estar equivocado. Más me vale. Hay un aspecto del carácter de Dios que este versículo revela de manera particular y que pocas veces se menciona en los comentarios tradicionales. Juan no dice que Dios castiga al que odia a su hermano. Dice que el que odia a su hermano está en tinieblas, es decir, ya ha recibido la condena. No hace falta que Dios te diga nada, ya estás condenado. Por tus frutos. Dice, la consecuencia no es externa, es interna. No ves. No, dejas de ver, no ves. Tú crees que sí, pero no ves.
Dice, el odio no solo daña al otro, daña al que odia, lo mantiene en un estado de oscuridad que le impide ver con claridad, relacionarse con autenticidad y experimentar la plenitud de lo que Dios ofrece. Esto es coherente con lo que el Salmo 36 describe cuando habla del impío. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La oscuridad espiritual no es solo una condición moral, es una condición perceptiva. No te das cuenta, ¿verdad? Dice, quien vive en odio pierde la capacidad de ver a Dios con claridad porque el odio distorsiona la percepción de la realidad y quien no puede ver a Dios con claridad tampoco puede verse a sí mismo con claridad. Y yo puedo creer muchas cosas sobre mí, pero hay alguien que me coloca en el sitio correcto y más me vale tener la mente abierta para poder entender que puedo estar equivocado. Corregir lo que hay que corregir. Dice, el amor, en cambio, es la condición que hace posible la visión correcta. No porque el amor sea sentimental o ingenuo, sino porque el amor es la única postura desde la cual es posible ver al otro como Dios lo ve, como alguien por quien Cristo murió, como alguien que lleva la imagen de Dios aunque esté dañada, como alguien que merece consideración no por sus méritos, sino por su dignidad inherente, es decir, por la dignidad que Cristo en mí la genera, ¿verdad? Genera los frutos. Tercer escenario, la aplicación y la transformación. Hay una pregunta que este versículo genera de manera inevitable, y es mejor hacerla directamente. ¿Qué se hace con el odio que ya está instalado? Porque Juan no está hablando de una emoción que se puede apagar con voluntad. El odio que describe, ese miseo, frío y sostenido, no desaparece porque alguien decida que debería desaparecer. Tiene raíces, tiene historia, tiene razones que a veces son completamente legítimas. Aquí es donde la teología de Juan se vuelve más exigente y al mismo tiempo más compasiva. Juan no dice que el odio es incomprensible, no dice que las heridas que lo generaron son inventadas. Lo que dice es que el odio, independientemente de sus causas, perdón, produce un efecto específico en quien lo sostiene. Lo mantiene en tinieblas, no como castigo externo, sino como consecuencia natural. El odio cierra la percepción, reduce al otro a una sola dimensión, hace imposible la reconciliación, no solo con el hermano, sino con uno mismo. El proceso que Juan implica no es el de fingir que el daño no ocurrió, es el de no dejar que el daño se convierta en identidad. Eso es tremendo, mis amados. Hay una diferencia enorme entre reconocer que alguien te hizo daño y construir tu vida alrededor de ese daño. El primero es honestidad, el segundo es lo que Juan llama tinieblas. ¿Qué pasaría si la persona con quien tienes la relación más rota en tu comunidad de fe fuera tratada por ti no como el problema que debes evitar, sino como alguien que también lleva el peso de sus propias heridas? Porque una cosa que nosotros no percibimos, queridos, ¿quién es aquella persona? ¿Cómo se crió? ¿En qué contexto? ¿Qué sufrió? ¿Qué daños lleva arrastrando consigo? Y si yo he alcanzado el nivel de la planta más madura, ¿soy capaz de comprender a la plantita pequeña que está empezando a caminar? ¿Puedo ser una guía para este pobre hombre que sus prejuicios, su vida, sus experiencias que arrastra, no le dejan ver, no le dejan experimentar el auténtico evangelio a Cristo? ¿Puedo ser yo ese guía, ese maestro para este hombre? Pero desgraciadamente, queridos, no queremos salir de la caja. No queremos. Creemos que somos absolutos. Lo que yo creo, esto es el total. Y el resto del mundo, pues todos equivocados. Al infierno con ellos. ¿Qué locura de evangelio es ese?
Sigo sin comprender, os lo digo de verdad. No como excusa para lo que hizo, sino como contexto que hace posible verlo como ser humano completo. Ser humano completo. Con sus faltas, con sus defectos, con sus desaciertos. Pero si está conmigo en la parcela, puedo ser su guía, puedo ser su ayuda. Puedo ayudarlo a ver y puedo yo también ver el porqué de su condición. Soy capaz. Dice, las comunidades de fe del siglo XXI, perdón, hay una dimensión comunitaria en este versículo que las lecturas individualistas tienden a perder. Juan no escribe a individuos aislados, escribe a comunidades. Y el problema que describe no es solo el de una persona que odia a otra, es el de una comunidad que ha permitido que el odio se instale como postura normal entre sus miembros. Y yo pregunto, Señor mío, una comunidad. Es decir, que toda la iglesia ha normalizado el odio. Y tú dices, ¿pero qué locura es esta? Es ahí cuando lees Apocalipsis 3 y cuando Jesús te está diciendo que yo estoy fuera y que un otro está dentro. Tú dices, Señor mío, ¿cómo nos hemos desviado tanto del camino y no nos dimos cuenta? Toda una comunidad. Es decir, la experiencia del tiempo de Jesús, de la comunidad que tenía que ser su pueblo escogido, se repite hoy y no nos damos cuenta, queridos. Tenemos que abrir la mente y los ojos para empezar a entender bien el Evangelio, porque no seremos salvos. No nos engañemos. Dice, las comunidades de fe del siglo XXI no son inmunes a esto. De hecho, hay algo particularmente doloroso en el odio que ocurre dentro de una comunidad religiosa, precisamente porque ocurre en el espacio donde se supone que el amor de Dios debería ser más visible. ¿Y se ve el amor de quién? Para que luego me cuentes, oraré por ti, hermano. Pero mi pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque a lo mejor ni siquiera quiero que ores por mí. Porque si oras a este Dios, déjalo. Déjalo. Igual estoy mejor como estoy, ¿eh? Piensen. Abran la mente, mis amados. Cuando una iglesia, una familia de fe, un grupo de creyentes permite que el resentimiento, la exclusión y el desprecio se normalicen entre sus miembros, no solo daña a las personas involucradas, daña al testimonio de lo que dice creer. Jesús lo dijo en Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y estos son los frutos. El amor entre los creyentes no es solo una virtud interna, es la señal externa que hace creíble el mensaje. Y es ahí donde iba yo. ¿Quién es mi Dios? Porque en función de quién es mi Dios, estos serán los frutos, es decir, el mensaje. Una comunidad que declara que Dios es amor y al mismo tiempo sostiene divisiones internas profundas está enviando un mensaje contradictorio al mundo que la observa, y por eso las iglesias están cada vez más vacías, porque el mundo no es tonto. El mundo nos ve. Y el mundo nos ve con aquella mente que nosotros no somos capaces ni dispuestos a tenerla. El mundo no es tonto. Mientras le hablas del amor y practicas el odio, ¿quién te cree? ¿Y quién me cree a mí? ¿Verdad? Dice, eso no significa que las comunidades de fe deban fingir que no hay conflictos. Significa que la manera en que se manejan los conflictos revela más sobre la teología real de una comunidad que cualquier declaración doctrinal.
Y eso quiere decir lo que utilizaba yo antes. Mi mujer tiene que pensar exactamente lo que pienso yo. Dios no quiera. Porque la pobre la domino tanto que la he anulado. ¿Y mi hijo? Pues Dios no quiera. Déjalo que piense, que elija, que escoja por sí mismo, que sea él mismo, con su propia personalidad. ¿Cuál es mi trabajo? Predicar la verdad, pero sobre todo, vivir la verdad. Eso es lo que hará la diferencia. Mis palabras, si no están acompañadas por realidad, no se me haga un mentiroso. Y no me va a creer ni mi mujer, ni siquiera va a querer estar conmigo, ni tampoco mi hijo. ¿Verdad? Dice, el cierre de este recorrido no puede ser una fórmula, porque Juan no ofrece una fórmula, ofrece una revelación. La revelación de que la luz y el amor no son dos cosas distintas. Son la misma realidad vista desde ángulos diferentes. Quien ha encontrado genuinamente a Dios, quien ha sido tocado por esa luz que es amor, no puede permanecer indefinidamente en el odio. No porque sea perfecto, sino porque la luz que ha recibido trabaja desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, primero hay que abrir la puerta y permitir que Jesús entre dentro y desde adentro haga el cambio que se necesita. Pero si no estoy dispuesto a abrir la mente, esto no va a pasar. El apóstol Juan llegó a escribir estas palabras siendo un hombre anciano. Él mismo, que en su juventud había pedido a Jesús que hiciera caer fuego del cielo sobre los que no lo recibían. ¿Algún parecido, verdad? Él mismo, que había competido con sus hermanos por los primeros puestos en el reino, algo lo transformó. Algo cambió la dirección de su corazón de manera tan profunda que terminó siendo conocido en la historia como el apóstol del amor. Ese algo no fue un esfuerzo moral mayor, fue una rendición, la rendición de alguien que finalmente entendió que la luz de Dios no se sostiene con declaraciones, se sostiene con hechos, con realidad, se sostiene con amor, y que ese amor, cuando es genuino, no necesita anunciarse, se nota, ilumina, transforma el espacio donde existe. La pregunta con la que Juan te deja no es teórica, es personal. ¿En qué espacios de tu vida estás declarando luz mientras sostienes tinieblas? Esa pregunta no es una acusación, es una invitación. La misma invitación que está detrás de cada página que Juan escribió. Vuelve a la luz, vuelve al amor, porque son la misma cosa. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos abra la mente, queridos. Aprendamos a amar. Y lo digo bien, aprendamos a amar. Porque dentro de nuestras comunidades peleamos por los primeros puestos. Y esto es el fruto de que dentro no está Cristo. Y cuando hemos normalizado el odio y la política dentro de nosotros, en la comunidad, Cristo no está ahí, está fuera. Así que hasta que no abramos la mente para que pueda entrar Cristo y que se produzca el cambio desde adentro hacia afuera, no somos de Cristo. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe allá donde estemos, que su bendición y su paz nos acompañe y que nos vemos, mis amados, en la próxima reflexión. Déjenme en la caja de los comentarios. No necesito que me habléis solamente cosas bonitas. Comparte conmigo tus inquietudes. Hablemos, porque de eso se trata, ser una comunidad, ¿verdad? Una comunidad. Nos vemos en la próxima reflexión. Que Dios os bendiga.